Hola a todos. En esta oportunidad vamos a hablar de las tecnologías de los sistemas con energía solar fotovoltaica. Pero para ello primero hablamos de la seguridad de los trabajos eléctricos, ¿no? Las 5 reglas de oro que son fundamentales para realizar cualquier trabajo en los procedimientos cuando vamos a trabajar sin energía, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es desconectar con corte visible y efectivo, hacer un enclavamiento, un bloqueo y bueno, señalizar prácticamente donde vamos a trabajar. La comprobación de ausencia de tensión, la puesta a tierra y cortocircuito, la señalización de la zona de trabajo. Estas son nuestras 5 reglas de oro normalizadas en el retiro. Ahora, lo importante también es conocer un poco del tipo de energía con el cual vamos a estar enfrentándonos en los sistemas fotovoltaicos. Por un lado tenemos la corriente alterna, conocida como AC, y por otro lado tenemos la corriente directa, conocida como DC. Las diferencias entre estas, pues una varía en el tiempo de forma periódica, por lo tanto tiene una frecuencia. Normalmente en nuestras redes es de 60 Hz. La otra, que es la corriente directa, es continua, es constante, no varía en el tiempo, por lo tanto no tiene una frecuencia, y es la que encontramos, por ejemplo, en las baterías, pilas, dínamos y las mismas celdas fotovoltaicas. La corriente alterna es la que usamos normalmente en nuestras casas. Desde que se genera en las centrales eléctricas, ya sea por termoeléctricas o hidroeléctricas, esta energía viene en forma de onda sinusoidal. Ahora, ¿cuál es más peligrosa? ¿La corriente alterna o la corriente directa? Esa es una pregunta muy interesante. Resulta que la corriente continua, que es la que generamos normalmente con los paneles solares, puede provocar quemaduras graves, fibrilación ventricular y otros problemas de salud graves. Es decir, en términos de electrocución, la corriente continua es más peligrosa que la corriente alterna. En la corriente alterna ocurren los mismos fenómenos con una pequeña diferencia, y es que al estar variando la corriente, puede que la persona alcance a recibir solamente una pequeña descarga eléctrica y soltarse o desconectarse de la red. Pero en corriente directa no puede hacerlo, porque como la corriente no cambia, es continua en el tiempo, pues precisamente eso la hace más peligrosa. Ahora, depende del contacto eléctrico con el cual estemos hablando, ¿no? Hay un contacto directo donde, digamos, tenemos conexión directa o contacto directo con dos conductores que transportan corriente, o entre un conductor activo y tierra, o sea, un conductor que transporta corriente y tierra. También existe la descarga por inducción. Todos estos son contactos eléctricos directos, pero también existen contactos eléctricos indirectos, es decir, por una corriente de derivación, por una situación dentro de un campo magnético o un arco eléctrico. Entonces, por ejemplo, la norma nos dice a nosotros que debemos tener unas distancias de seguridad cuando estamos cerca a circuitos energizados o sistemas energizados. Entonces, en algunos casos, la norma me dice que debo estar a 60 centímetros o a 1 metro o distancias según el nivel de tensión con el cual estamos trabajando. Bueno, entonces hablando de eso de los niveles de tensión en corriente alterna, por ejemplo, nosotros tenemos extra alta tensión, que son tensiones superiores a 230.000 voltios. Tenemos alta tensión, que son tensiones mayores o iguales a 57.500 y 230.000 voltios. Es decir, lo que normalmente encontramos en las torres de energía son 220.000 voltios. Entonces, eso es alta tensión. Existe media tensión, que es la que encontramos a nivel de poste, líneas primarias, se le conoce, donde las tensiones superiores a 1000 e inferiores a 57.500 voltios.
Entonces, ahí podemos ver en la figura que tenemos un poste en el cual en la parte superior, líneas primarias, encontramos normalmente 13.200, en algunos casos son 11.600, en otros son 13.800. Eso varía en función de la generadora con la cual estamos conectados. Tenemos baja tensión, por ejemplo, tensiones inferiores a 1000 voltios, donde es por ejemplo, lo que llega a nuestros hogares. En nuestros hogares llegan tensiones de 110 voltios o 220 voltios. Eso es baja tensión. En un sistema monofásico, por ejemplo, es cuando hablamos de que existe una fase, un neutro, es decir, una línea transporta la energía, la otra la retorna, pero también puede ser un sistema monofásico trifilar, es decir, bifilar y trifilar, donde dos fases y un neutro, por ejemplo, las viviendas o el comercio que tiene acometidas monofásicas de 220 voltios, normalmente es acompañada por un neutro. Entonces, dos fases y un neutro. Y tenemos el sistema trifásico trifilar y tetrafilar. Es decir, un sistema trifásico de 3 fases, un sistema trifásico de 3 fases más un neutro. Esto también nos indica de que en las redes eléctricas, dependiendo de la instalación a nivel residencial, estaríamos hablando de monofásica, a nivel comercial e industrial, trifásica. Asimismo, si nosotros planteamos un sistema fotovoltaico, pues también tendríamos que analizar qué tipo de sistema es el que está instalado en ese recinto para poder determinar qué implementos necesitaríamos o qué tecnologías implementaríamos para ese sistema fotovoltaico. Entonces, en tensión de corriente directa, en DC, nosotros tenemos nuestros paneles solares que generan una potencia, una tensión y una corriente. Entonces, dependiendo de cómo se interconecten estos paneles o estas placas, así será el nivel de tensión con el cual estaremos trabajando en corriente directa. Por ejemplo, si las placas están conectadas en serie, como es el primer caso que vemos acá, en este primer caso las placas están conectadas en serie, entonces la tensión se suma. Es decir, que si cada placa, en este ejemplo, es de 12 voltios, entonces yo tendría 36 voltios. La corriente en este caso no se suma, la corriente simplemente es la misma que genera un solo módulo o un solo panel. Por el contrario, si tenemos la conexión en paralelo de dichos paneles, entonces con el mismo ejemplo, 12 voltios, fíjense que la salida va a ser 12 voltios porque todas están en paralelo. Pero la corriente se va a sumar, es decir, en este caso 8.2 amperios, se suma esa corriente y me da 24.6 amperios. Entonces, en paralelo, el voltaje o la tensión es la misma, la corriente se suma, en serie se suma la tensión y la corriente es la misma, es decir, lo contrario. Al final, si usted multiplica la tensión por la corriente en ambos casos, se va a dar cuenta que es el mismo resultado, que corresponde a la potencia eléctrica. Como parte final podemos ver un ejemplo donde tenemos conexiones en serie paralelo, una conexión mixta. Entonces, en esta conexión mixta, nosotros conectamos, por ejemplo, dos paneles. Estos dos estarían en serie. Estos dos de acá del lado derecho también estarían en serie. Y digamos que este par con este otro par estarían en paralelo. Eso nos daría entonces dos veces la tensión y dos veces la corriente. Igualmente, si multiplico tensión por corriente, me va a dar la potencia total del sistema, que va a ser la misma para todos los casos,
porque estamos usando, bueno, no va a ser la misma para todos los casos porque acá tengo 3 placas nada más y acá tengo 4 placas. Entonces, daría lo mismo si yo las pongo todas en serie o las pongo todas en paralelo, la potencia al final va a ser la misma total, ¿no?